Comencemos recordando lo que trataron en el programa anterior. ¿Quién desea comentarnos al respecto? En esta oportunidad quiero responder. Hemos combinado estrategias heurísticas y métodos gráficos más óptimos para determinar el área máxima para almacenar los ladrillos de plástico mediante funciones cuadráticas. ¡Qué interesante! ¿Qué más nos puedes comentar, Patricia? Sí, luego expresamos con representaciones gráficas y tabulares nuestra comprensión sobre las intersecciones con los ejes de una función cuadrática. Con los elementos revisados hasta el momento, me gustaría aportar para contribuir para la reducción del uso del plástico en nuestras comunidades. Me parece bien tu idea, Jesús. No solo debemos quedarnos con las reflexiones, sino contribuir desde nuestro rol con nuestras comunidades y con todo el planeta. Y creo que el programa de hoy nos puede ayudar en esta tarea, porque plantearemos afirmaciones sobre la reducción del uso del plástico en las comunidades rurales mediante las funciones cuadráticas. Continuamos con el segundo bloque del programa. Para ello, pedimos a los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa tener a la mano la ficha de autoaprendizaje de Matemática 5 y además el cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problema 5. ¿Estamos listos? Sí, estoy lista y muy animada para convertirme en una promotora ambiental. Igual yo, y tengo todo lo necesario para trabajar. ¡Excelente! Para ello, recordemos información del programa anterior. Recomendamos a los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa revisar sus anotaciones. ¿Quién desea iniciar? Recuerdo que para el programa 12 analizamos una situación sobre Efraín, que quería acercar un terreno al costado de su casa para guardar sus ladrillos hechos a base de botellas de plástico. Además, del terreno solo se cercarían 3 de sus lados porque iban a usar la pared contigua de su casa. Y la medida de los 3 lados son 60 metros lineales. ¿Cuál es la función que nos ha permitido hallar el área máxima del terreno? Yo, profesor, fue la función f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 60x. Sí, y se trata de una función de segundo grado, porque el exponente de la variable es 2. Además, se trata de una función negativa, porque el valor del coeficiente principal de la función es menos 2, y eso quiere decir que su gráfica se abrirá hacia abajo. Tienes razón, Patty. En mi casa he graficado la función, y es una curva que sube hasta el punto 15,450, y de allí empieza a bajar. Si bien recuerdo, esta curva es una parábola y el punto 15,450 es el vértice. ¡Excelente! Seguramente los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa también lo recordaron. ¿De qué manera podemos interpretar el vértice de la parábola en el problema? Yo, profesor, al igual que Jesús y seguramente los amigos y amigas de la promoción, también dibujaron la parábola y el vértice, 15,450. En este caso, el vértice significa que cuando el ancho del rectángulo es 15 metros, el área es de 450 metros cuadrados. Y esta área es la máxima, porque el vértice de la parábola nos indica el punto más alto de la parábola. Muy bien. ¿Y cuál sería el área mínima? El área mínima no lo puedo identificar. ¿Y tú, Jesús? Una pista, profesor. Para dibujar la parábola tabularon algunos datos. Por ejemplo, primero tabularon cuando x es igual a 5 metros, el área resultó 250 metros cuadrados. En este caso, habría que identificar
¿para qué valor de X el área será el menor? Ya sé, si X es igual a 0, entonces el área será también 0. ¿Puedes justificar tu respuesta, por favor? Claro que sí, profesor. Sabemos que la función es menos 2x al cuadrado más 60x. En este caso, el valor de x sería igual a 0 y reemplazando este valor en la función sería 2 por 0 al cuadrado más 60 por 0. Efectuando las operaciones resulta 0. Claro, como X es el ancho del terreno y mide 0 metros, además el área del rectángulo es igual al largo por el ancho del terreno, entonces, si multiplicamos el ancho, que es 0, por cualquier número será 0, por la propiedad del elemento absorbente de la multiplicación. Excelente afirmación, Jesús. Ahora les planteo otra pregunta. Ustedes también, estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa, pueden responder. ¿Qué otro valor de X nos dará el valor mínimo del área del terreno? ¿Otro valor? Déjeme pensar. Observando el gráfico, los valores que permiten crecer la parábola son desde los 0 metros hasta los 15 metros, y a partir de ello inicia la bajada de la parábola. Entonces, para obtener los valores mínimos del área del terreno, debemos analizar desde los 16 metros hacia adelante. Tienes razón, Jesús. ¿Qué tal si probamos cuando el ancho del terreno mide 30 metros? Te ayudo. Recordemos que la función es menos 2x al cuadrado más 60x. Entonces, debemos reemplazar en x el valor de 30. Reemplazando, obtenemos 2 por 30 al cuadrado más 60 por 30. Podemos resolverlo por partes. En primer lugar, efectuamos la potenciación. 30 al cuadrado es igual a 900, y este resultado lo multiplicamos por menos 2. Resulta menos 1800. Ahora continuamos con la segunda parte. Multiplicando 60 por 30, resulta 1800. Para finalizar, sumamos menos 1800 más 1800. Como son dos números opuestos, resulta 0. ¡Me salió! ¡Qué bien! Cierto, como nos piden área máxima, quiere decir que la condición es que la multiplicación del ancho por el largo debe ser la mayor posible. Así será máxima. Sí, entonces cuando el ancho del terreno mide 30 metros, el área es 0 metros cuadrados. Además, puedo afirmar que los valores mínimos del área son los puntos que intersecan al eje X o al eje de las abscisas. Muy bien. Sus afirmaciones nos permiten concluir que las funciones nos ayudan para calcular el área máxima y mínima de los terrenos. Ahora que hemos determinado el área máxima y mínima para el depósito de las botellas de plástico, en base al análisis de las medidas y las funciones cuadráticas, tenemos resuelta parte de la pregunta de Efraín. ¿Qué más nos ha preguntado Efraín? Bueno, mejor recordemos la pregunta. ¿De qué manera podemos calcular el área máxima para ser aprovechado como depósito? ¿Y cómo influye esta alternativa en beneficio del ambiente? Tiene razón. Por lo pronto hemos determinado la función de segundo grado o cuadrática para calcular el área máxima. Nos falta, ¿cómo influye esta alternativa en beneficio del ambiente? Así es, Jesús. ¿De qué manera podemos responder a esta inquietud de Efraín, Patricia? Determinar el área máxima y mínima puede beneficiar en el cuidado del ambiente. No me queda claro. ¿Y tú, Jesús, qué nos puedes decir al respecto? Creo que sí podemos ayudar a responder esta pregunta analizando los ladrillos de plástico que utilizaremos en el cercado del terreno. Tienes razón, Jesús. Si sabemos que vamos a cercar 60 metros con estos ladrillos ecoamigables, y para elaborar cada ladrillo se necesita 500 ladrillos. Es cierto, un dato importante también es recordar las dimensiones del ladrillo.
Tienes razón, Jesús. Revisando mis anotaciones lo encontré. De largo mide 20 centímetros de largo, por 15 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto. ¡Excelente! También pedimos a los estudiantes que sintonizan el programa revisar sus anotaciones para seguir desarrollando el problema. Sabemos que para conservar el ambiente libre de la contaminación de las botellas de plástico, podemos reciclarlas tal como lo hicieron los estudiantes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Entonces nos preguntamos, ¿de qué manera podemos determinar la cantidad de botellas de plástico que se necesitan para acercar los 60 metros del depósito? Botellas de plástico. Ah, ya sé. Como los ladrillos están hechos con botellas de plástico y necesitamos cercar 60 metros, creo que podemos calcular cuántos ladrillos necesitamos para el cerco. Buena idea, Patty. Para ello, debemos saber cuánto de alto tendrá el cerco. Buen punto, Jesús. Podemos calcular cuándo la altura del cerco sea de 1 metro. Gracias, profesor. Si tenemos 60 metros lineales por 1 metro de alto, podemos hallar el área del cerco multiplicando 1 metro por 60 metros, resultando 60 metros cuadrados. Sí, Jesús, vamos a calcular cuántos ladrillos necesitamos para levantar un muro de 60 metros cuadrados. Luego podemos determinar cuántas botellas de plástico se necesitan y así responder sobre el impacto en la conservación del ambiente. ¡Excelente! ¿De qué manera podemos calcular el número de ladrillo que necesitamos para cercar los 60 metros cuadrados? Creo que podemos iniciar hallando cuántos ladrillos necesitamos en los 60 metros lineales. Buena idea, Patty. Si sabemos que cada ladrillo tiene 20 centímetros de largo, entonces podemos dividir los 60 metros entre 20 centímetros. ¿Qué opinas de la propuesta de Jesús, Patricia? Tiene razón, estoy de acuerdo. Para continuar, sugiero que revisen las unidades de las medidas que van a dividir. Déjeme revisar. Creo que nos estamos equivocando porque tenemos 60 metros entre 20 centímetros. Tienen unidades diferentes y las debemos expresar en una sola unidad para evitar errores. Excelente, Patricia. ¿En qué unidad desean trabajar? Creo que podemos trabajar en centímetros. Lo veo más fácil. Veamos. 60 metros es igual a 6.000 centímetros. Esto lo dividimos entre 20 centímetros. Resulta 300. Esto quiere decir que en cada fila necesitamos aproximadamente 300 ladrillos ecoamigables. Tu respuesta me dio una idea para calcular el alto. De manera similar, en 1 metro tenemos 100 centímetros y cada ladrillo tiene de alto 12 centímetros de alto. Como ambas medidas están en la misma unidad, podemos dividir 100 centímetros entre 12 centímetros, resultando 8,33. ¡Excelente! Entonces necesitamos 8 ladrillos aproximadamente. Pero no olvidemos que los ladrillos tienen una separación en la cual se coloca el cemento. ¿Cuántos ladrillos se necesitan? Como en cada fila necesitamos 300 ladrillos y son 8 filas, para calcular el total solo multiplicamos 300 por 8, resultando 2.400 ladrillos en total. Sí, Patty, pero como dijo el profesor, nos va a sobrar ladrillo por los espacios que ocupará el cemento. Pero es mejor que sobre un poco. Como necesitamos 2.400 ladrillos y cada ladrillo necesita aproximadamente 500 botellas de plástico, entonces Efraín y sus amigos tuvieron que reciclar aproximadamente 1.200.000 botellas de plástico para fabricar los ladrillos. ¡Wow! Son muchas botellas. Pero es un aporte enorme y muy creativo para reciclar las botellas de plástico en favor de la comunidad y del planeta. En base a lo trabajado en el programa, ¿qué acciones pueden proponer
para el cuidado del ambiente y la salud de las personas de la comunidad? Podemos reciclar las botellas de plástico de manera creativa e innovadora, como en el caso de los ladrillos ecoamigables para reducir su impacto en la contaminación del ambiente. Además, podemos agruparnos con amigos o familiares para instalar depósitos para las botellas de plástico desechadas por la población. Luego de limpiarlas y desinfectarlas, podemos elaborar productos creativos y multifuncionales para iniciar una iniciativa de emprendimiento en tu comunidad. Estudiantes del quinto grado de secundaria. Para reforzar tus aprendizajes, te pedimos que formules afirmaciones para promover el reciclaje en las comunidades rurales, a partir del análisis de las relaciones de cambio entre las variables presentes en las iniciativas para la reducción del plástico en nuestras comunidades, mediante la función cuadrática. Luego, revisa la actividad con los siguientes criterios. Interpreta las relaciones de cambio de la variable de la función cuadrática en relación al problema del reciclaje. Argumenta afirmaciones para promover el reciclaje del plástico en su comunidad en base a las soluciones de la función de segundo grado y las justifica empleando ejemplos y contraejemplos. Asimismo, desarrollen la ficha de autoaprendizaje de Matemática 5, la página 48, y el cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problema 5, página 84. Luego, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones favorecieron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlo?